Sí, señor, aquí estamos, una vez más, con un nuevo capítulo dentro del podcast Cuestiones Aparte. La verdad es que no quepo de gozo en mí. ¿Por qué? Porque digamos que se han unido todos los astros. Es curioso. Teniendo el foco de la entrevista o el foco de la charla muy cerquita de mí, no había reparado en ello. Sin pretenderlo, me he encontrado con una charla maravillosa, con un viaje en el tiempo más que especial. Lo he titulado así: Emilio, 100 años y algo más. El encuentro con una persona que ha nacido en el año 1918, que por lo tanto tiene más de 100 años, más de ese siglo de vida, y que he tenido la oportunidad de conversar con él. Fantástico Emilio, fuerte, dinámico, con ganas de contar un montón de cosas. Eso sí, ya te digo que evidentemente se iba al pasado de una manera muy directa. Fíjate, entrando en materia, quiero que observes lo lúcido y ágil que se encuentra ya desde el primer momento en el que colocamos los micros y comentamos que iba a comenzar nuestra entrevista, nuestra charla. Fíjate. Me llamo Claro Sánchez Jiménez. ¿Dónde nació usted? Saelices, Cuenca. Bueno. Vale. Y a partir de ese momento, una magnífica conversación, apoyada en ocasiones con su hija María José, siempre atenta de todo y aportando datos de la biografía de su padre. Te dejo con Emilio. ¿Cómo está usted, Emilio? Yo bien, perfectamente. Bueno, pues que es un gratísimo placer hablar con usted. Sí. Vamos. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Se acuerda? 12 de agosto de 1918. 12 de agosto de 1918, eso significa que desde aquel entonces hasta ahora estamos hablando de 100 años. Claro. Felicidades. Y meses. Y meses, claro. Le doy la enhorabuena. Gracias. En el año 1918, poco después de que usted naciera, ya en noviembre, el actor británico Charles Chaplin inauguraba sus propios estudios cinematográficos por aquel entonces, cuando usted tenía unos meses. Bueno. ¿Recuerda usted la figura de Charles Chaplin, por ejemplo? Charlotte. ¿De qué? De Charlotte. ¿Se acuerda Bueno, usted? completamente. Sí. ¿Le gusta a usted? Me gustaba verlo en la plaza de allí. Se ponían un... Llegaban los que serían los cómicos de la legua. Sí. Entonces llegaban con carromatos, Con carromatos. ponían unas sábanas blancas y allí Y acudía. proyectaban películas. Qué bonito. Y luego tengo otro acontecimiento también importante, pues ya poco después, ya la finalización de la Primera Guerra Mundial. Fíjate, allá por 1918, allí acabó la cosa. Usted a lo mejor lo ve normal, pero todo el común de los mortales ve una persona como usted, que verdaderamente también tiene una buena imagen, un buen aspecto, y uno no da crédito pensar que estoy hablando con una persona que tiene 100 Y yo años. recuerdo perfectamente de muchas cosas. ¿Dónde nació usted? En Saelices, Cuenca. En su día a día, ¿qué es lo que más le gustaba hacer? ¿Recuerda aquella infancia? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuándo era usted joven? Pues que yo, aunque tenía madre, a los 8 días de nacer, me llevaron de ella con unos tíos, con unos abuelos, con el abuelo y la abuela. Porque como mi madre el parto quedó muy mal, antes de eso, a mí me criaron 7, 8 vecinas que había allí unos días Sí. dándome la leche, según comentaban. ¿Era hijo único o tiene más hermanos? No, después tenía, pero era el primero. Y mi abuelo, que había sido guardia civil y se había retirado muchos años con la graduación de cabo, pero ganando 99 pesetas al mes. 99 pesetas al mes. El abuelo era el que más me quería y danzaba por todas partes. Y me cogía y me iba y decía, vente que vas a conocer a tu madre. A ver a tu madre. Porque mi madre estaba en otro sitio diferente y él conmigo iba a ver a mi madre. Y recuerdo de muy pequeño, un día hablando con mi madre, que si habíamos tenido una hermana, yo no recuerdo nada más que una caída, bueno, una muerta, que yo no recuerdo más, y dónde estaba, encima de unas sábanas y allí con unas cuantas flores al lado, Fíjese, pero era salvaje. una criatura, nada. Sí.
Y mi madre decía que no se puede, que no me acordaba. Digo, sí, madre, no me acuerdo de ella, pero sí sé dónde estaba. Claro. Y le enseñé dónde estaba la muchacha muerta, la posición donde estaba y el sitio. Y me dijo, tienes razón, allí estaba, y era otra Amelia, la primera. Bueno, un acontecimiento difícil, duro, pero en líneas generales, ¿usted cómo recuerda su infancia? ¿De una forma grata? La Muy infancia, buena. muy buena. El atrio de la iglesia era pegando a donde yo vivía con los abuelos. Y allí, en cuanto yo tenía lugar, cogía paso y me iba con los chicos a jugar en el atrio de la iglesia. ¿Y ahí es donde pasaba las horas? Y allí donde se pasaban las horas, pues claro, hasta que me llegaban y me llamaban para irme a dormir. Con otras condiciones que yo tenía era, quedé bien joven, mientras no me ponían un tapete verde, yo no me quedaba dormido, según comentaban. Ah, sí, un tapete verde, pero ¿dónde? ¿Encima de usted? En la banca, en la banca. Ah, banca. En la banca que había en la cocina. Allí había una banca. Y allí me echaban. Y mientras no me ponían el tapete verde, yo no me quedaba dormido. ¿Cómo eran la fotografía de aquel entonces? El mobiliario, supongo las Bueno, cocinas de era carbón, todo ese tipo de cocinas- cosas. ¿No eran había de eso? lumbre, corrientes y De lumbre, lugares. ¿verdad? Y de lumbre, Sí. nada más. Y buenas lumbres. Y allí, en aquellas lumbres, se cocían más las patatas pequeñas. Ajá. Para las patatas pequeñas, patatejas pequeñas, se cocían y luego después se machacaban y se echaban con un salvao al cerdo. Pero lo que sí recuerdo es que estando hablando un día con mi madre, de eso me dijo que no podía tener yo, y le dije, madre, como recuerdo perfectamente, muy pequeña, el día que murió el tío Pete, que se decían tío Pete, Ajá. le llevaban el nombre, por fin. Dije, mire usted, madre, yo vi el féretro, bueno, yo vi la caja, que por dónde iba, en el pueblo. ¿Y eso le impresionó? Y aquello me impresionó mucho. Claro, claro. Y le ¿Cuántos decía, años tendría? pues no se podía tener cuando esta chica, 5 años, ¿no? Llegaría. Menuda memoria, para 5 años... madre No mía. llegaría. Papá, el mobiliario que había en las casas, en la cocina, En la cocina era Eso es lo que preguntaba antes. sí, una señor. cocina normal y corriente, donde había una chimenea, con la chimenea allí siempre la lumbre, y a los lados estaba la banca, que se llamaba. la banca... ¿Qué es la banca? La banca es la bisabuela o la abuela del sofá, con unas patas, 4 patas o 6 patas tenían, No, Eran como 6 patas con un respaldo y lo que es el asiento era de Enea, ¿era? de Enea. De Enea. Madre mía. Entonces le ponían como un colchón de lana, ¿no, papá? De lana. Claro, lana, para que Lana, estuviera abajo. bullidito. Y por detrás igual. Y por detrás lo mismo. Ajá. Y ahí estaba la chimenea, y luego pues a los lados, en fin, una mesa que generalmente era regular, y ahí donde se comía y se cenaba. Los inviernos eran muy fríos. Bueno, yo recuerdo de nevazos, como me cogió a mí allí en la casa, estaba el horno, y muy pequeño, recuerdo perfectamente, una bola que llegaba a la altura de la puerta de la panadería. Y cuando llegaron allí a la plaza, la bajaron por la calle, pero en la calle ya no pudieron hacerse con ella y la estrellaron pegando a donde estaba la panadería. Y ahí había una bola, no te voy a decir metro, pero sí tendría lo menos 2 metros de altura. Pues fíjese, era grande ya. ¿Fue usted a la escuela? Sí. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de aquel entonces? Recuerdo mucho la escuela, pues que jugábamos mucho con las zapas de las cerillas, Ajá.
que llamábamos frendis. ¿Frendis? Sí. Y teníamos 2 clases de chapa de esto. Las cajas de cerillas que valían 5 céntimos y las tapas que valían de 10. Y según eran de 5, tenían un valor, y si tenían de 10 la tapa valía otro. Y de eso a jugar, porque otra cosa no había. Claro. Y luego después ya empezamos a jugar, aparte de eso, pues recuerdo perfectamente, con una pelota corriente, pero Supongo que la pelota... hecha de trapo, seguramente. De trapo. Mírelo. No, primeramente la rellenaban de goma, de tiras de goma. Y de ahí se iba haciendo después se forraba de trapo y con eso jugábamos. ¿Jugaban, entiendo, que al fútbol o a cualquier juego de pelota? Al juego de pelota no, porque en mi pueblo no había frontón y no se jugaba la pelota al frontón. Se jugaba más de chicos, más que otra cosa, pero no jugábamos al frontón, nunca. ¿Y los maestros? ¿Cómo eran, don Emilio? ¿Eran duros? Los maestros había de todo. Había maestros muy buenos y había maestros que no, por Dios santo adorado, que Dios me perdone, pero ya con mayor nos llegó un día y no se lo creo decir. Cuando vean ustedes este cuadradillo con normal y corriente que tenía los vértices del cuadradillo de acero incrustados, en fin. Sí. Pues esto era negro completamente. Voy a decir a ustedes que es blanco. Yo recuerdo perfectamente que les lo dije a mi padre ya con 13 años. Y me dijo, no vuelvo jamás a la escuela. Claro. Y no volví. Pero bueno, hasta entonces nos dedicábamos al juego ese corriente en un lugar de chavales. Uno de los juegos que más nosotros tenía era en la fábrica de harinas. Allí había una fábrica de harinas. En la fábrica de harinas había 2 o 3 chicos, pero había uno de nuestra edad. Sí. Y en esto cogíamos carburo, y con el carburo y unos botes corrientes de leche, corrientes, y le hacíamos un agujero arriba. Llegábamos a la parte de abajo, lo amábamos con barro y demás. Sí, lo rellenaban con barro. Barro, pero a una altura. Sí. Y allí había un agujero, y se tapaba el agujero. Sí. Y a continuación estábamos en una esquina. O sea que si aquí estaba el bote, pero nos poníamos aquí. Y de aquí, con una caña, le poníamos la caña al bote. Al bote ya que habíamos quitado enseguida. Y claro, automáticamente, claro, aquello el bote salía, explotaba, ¿verdad? Con el carburo. El bote salía. Claro, salía. A meter. Y esa era su diversión. ¿Verdad? No, nada más que eso. Bueno, y dichosos pues teníamos carburo. Hombre, claro. Jugábamos más a eso que a ninguna cosa. Bueno, ¿Al aro también jugabais, papá? ¿Al aro? Cogíamos un aro de hierro, pero solamente como si fuera de un cubo. Sí. Y con una horquilla, hacías así, y jugábamos con el aro, y le llevábamos el aro a otras partes, y jugábamos con eso. Y si el aro era un poco más, bueno, la circunferencia era mayor, pues mejor todavía, porque tenía que ser la línea esa que llevaba el bastón. Ajá, la guía, ¿no? La guía, con esa le íbamos guiando donde queríamos. Muy bien. En fin, eso era Y todo fabricación casera, ¿verdad? Fabricación casera, que lo hacían ustedes. No, porque ya nosotros no tocábamos el hierro. Ajá. Había que ir a algún herrero, en fin, o coger un sitio de esos que había por una circunstancia especial y cogíamos eso. Y a lo mejor lo comprábamos por X o Freddy's. Claro. ¿Qué trastadas hacíais? O sea, que eran ustedes un poco gamberretes. No, dependía de los años. Claro, estamos hablando de entre los 8 y 12 años, una cosa así, ¿no? En el sitio ese de la fábrica había la molinera, pero vamos, el molinero, y la molinera tenía hijos mayores que nosotros.
Aquí esta mujer tenía sus gallinas y un buen día a alguien se le ocurrió, luego era coger los pollos y un hacha le fue cortando el pescuezo A cada los uno, pollos. madre mía. Y el pollo daba 2 o 3 barros, 2 o 3 pasos y claro, caía. caía, claro. Eso es Total, que si o había... sea, la expresión de caminar como pollo sin cabeza. Sí, como pollo sin cabeza, sí, viene de ahí seguramente. Viene Sí, sí, sí. Total, que si tenía 12 que cayeron. Tenía 13 cayeron. Claro. Pero amigo, cuando vio su madre lo que había, La reprimenda fue grande, ¿no? bueno, cualquiera aparecía por ahí. Claro, claro, En claro. fin, esas Allí cosas. los padres supongo que no se andaban con chiquitas, ¿no? No, luego después aquello se pasó y nosotros seguimos jugando allí en aquel sitio, que por cierto, lo que es la vida, había uno que era del mismo tiempo que nosotros y el molinero como tenía 4 o 5 hijos, el mayor, el segundo, Sí. este era el tercero, y le mandaron a estudiar, bueno, le mandaron a Cádiz, ¿cómo se llama en Cádiz la cosa de Marina? Allí era una escuela naval en Rota, ¿no? en Rota. Ajá. Ahí le coge el movimiento a este chico. Ajá. Como el único barco que había entonces estaba allí, cogieron a todos los chavales que había entonces, que tenían, pues mira, el mismo tiempo que yo, Sí. 20 años tendría. En el 36, en 18, y pues 20 años. Claro. Y los metieron todos ellos en la marinería. Pero todo esto lo subimos nosotros subimos, lo habían mandado a Cádiz y nada más. Termina la guerra, y al terminar la guerra vino a ver a la familia. Porque claro, la familia estaba aquí en Saelices. Y vino. Y entonces cuando nos explicó la vida que habían tenido. La Que vida. habían estado ellos nada más que con el almirante Cervera, decían almirante Cervera, de todas partes, de arriba y abajo. Bueno, en un principio decirte que el almirante Cervera era un almirante español. Fue reconocido por comandar a la Armada Española durante la Guerra de Independencia de Cuba, allá por el año 1898. De ahí tomó su nombre un navío que pertenecía a la Armada Española. Por eso don Emilio nos hablaba de embarcarse en el almirante Cervera. Papá, ¿por qué te viniste a estudiar a Madrid? Al tener 14 años ya con aquel maestro no podía estar y entonces me vine a estudiar a Madrid. Aquel maestro que os pegaba. Aquel maestro que era tonto y medio Y bruto. y bruto y animal y eso del cuadradillo. Claro, Hijo, y para allá no va más. claro. Y no volví. Y ya vino a Madrid. Entonces estudió en Madrid. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué estudió? Peritaje mercantil. Muy bien, sí señor. ¿Trabajó usted de lo que estudió o no tuvo oportunidad? No, porque esto era el año 35. Claro, 35, 36 y ya le pilló la guerra. Me pilla la guerra no sé si fue, claro, empecé con 15 años, pues con 15 años, 15, y con 15 años empecé a estudiar en Madrid. Y es cuando me coja parte de todas aquellas cosas de la quema de las iglesias, etcétera, etcétera. Sí recuerdo que en la calle Carmen, una mañana, habían pegado fuego a una iglesia que había en la calle Montera. A ver, que aquí está su hija que quiere matizar La algo. iglesia de San Luis Obispo. Fíjate. Bueno. Se incendió en marzo de 1936. Que digo que anécdotas y atrocidades en ambos bandos hay para contar, para dar y tomar, ¿verdad? Pero Bueno, atrocidades en uno y otro bando. A mí me coge, claro, la guerra me coge en Saelices. Cuando explota la guerra me coge en Saelices de vacaciones. Sí. Y allí, pues nada, tranquilo, la guerra. Pero de vez en cuando, pues en tal sitio han matado a tantos. claro. Pues han aparecido tantos cadáveres en este sitio, en Sí, el sí. término a lo mejor del término. Y de aquello perfectamente, me acuerdo, de aquello.
como de un buen día, unos que iban con una camioneta, ahí llevaban presos a, no sé si eran 13 o 14 o 15, de Almunaciel Marquesado. Y en Almunaciel Marquesado, como venían, pararon allí y 2 que había en la plaza los cogieron voluntariamente y se fueron con ellos. Claro. Y ahí pegando a Cuenca, antes de que llegara a Cuenca, ahí lo mataron. Fíjese. Al abuelo Juanito, no, porque era más... El abuelo Juanito era más a favor del obrero que en contra del obrero. ¿Pero le pilló en el bando nacional al abuelo Juanito o al republicano? No, en rojo, hablando rojo. Sí, muy bien. Mi padre motiva a ser más, no de izquierdas, Sí. de orden. Sí. Diplomático, como dicen por aquí, nos apuntan. Fue el primer alcalde que tuvo después de el año 31 o 35. ¿En la Segunda República? Sí, fue el abuelo y estuvo meses. Y en cuanto vio aquello, cogió paso y se marchó de la alcaldía. Había tenido muchas cosas porque claro, no se sabía cómo iban a pagar la siega. Ajá. Y claro, mi padre y demás eso decían que antes de segar, que se supiera lo que iban a ganar. Claro. Él trataba, su padre, de siempre, pues que llegara a un acuerdo con las personas, ¿verdad? Ser diplomático, consensuar con todos. Y pues mi eso es padre muy bueno. tenía mucha amistad con la Guardia Civil y mucha amistad, en fin, con eso, por un lado y por otro. Porque mi padre, al ser alcalde, estuvo un poco tiempo y cuando vio, me dijo, yo me voy a mi casa y aquí yo no, es esto lo que yo pensé. Y efectivamente así fue. Y luego ya... Viene la guerra. Y al venir la guerra, pues ni se metieron con aquel, ni con mi padre se llegaron. Ahora, eso sí, un buen día amaneció la fachada con todos los que iban a matar. Con una pintada, ¿verdad? Una pintada y entre ellos en la puerta. Y una buena noche, siendo ya a las 2 de la mañana o cosas así, pon En la puerta. en el balcón, llamando. Oye, levántate, que ha venido el hombre a la contribución y que hay que pagar a la contribución. Y llegó mi padre y dijo, mañana por la mañana, que venga y que se espere y Santas Pascuas. Fue la última noche que llamaron a mi padre. Al día siguiente no molestaron a mi padre ni mucho menos. Eran unos tiempos muy difíciles en nuestro país, evidentemente. Y Bueno, yo le iba a preguntar si era más difícil casi el periodo entre guerras o ya después en la tan posguerra. difícil que fue a paso, se iba a Valencia con la camioneta que había y se iba y se traía para acá alimentos. ¿Qué época fue más difícil? ¿Antes de empezar la guerra, el tiempo de empezar la guerra o ya después? Después de terminar la guerra. Después de terminar la guerra Era fue lo que le peor. preguntaba. Después de terminar del la guerra. 36 al 39, el periodo de posguerra. por Eso eso fue una época... Muy bien, sí. Después Una de- época negra, ¿verdad?, para nuestro país. Muy negra fue y más para padre. ¿Pasó usted hambre? Yo no. En la posguerra sí. Estoy hablando de guerra. En la posguerra sí. Yo empiezo la guerra el año 38. En enero del 38. Y de enero del 38 yo caí enfermo y me mandaron al hospital en Cuenca. Y allí estuve al menos un mes. Un mes, madre mía. Al mes ya a Murcia. Allí con todos los que había vivido después a Murcia. De Murcia, Valencia, Barcelona, Gerona y Figueras. Qué memoria tiene usted, ¿eh? Madre mía. Y en Figueras había un castillo, y lo habrá, donde los soldados pasábamos hasta un sitio. Pero a continuación, en el castillo, que es tremendo, de grande, había un sitio que estaban los carabineros, y allí no pasábamos. Pero allí fui donde yo vi la cosa de un teniente artillero con el estampillado del teniente artillero, no saber lo que era la alcurnia.
La cureña es un tipo, así lo llaman, ¿no? Un tipo de afuste móvil, un carro de madera o metal para las piezas de artillería, que está montado sobre ruedas. Esa parte de madera es lo que llaman la cureña. Bueno, pues este hombre y dije, ¿Y a Dios usted le mío, sorprendió que siendo un alto y yo cargo, dije, un teniente artillero con la cantidad de números que hacía un teniente de artillería? que no supiera eso, ¿no? Bueno, no sé, esto dije, Pues fíjese. pues dónde vaya para este. Cosas de la vida. Para no cansarle, yo le dejo hablar a usted, lo que quiero No, es avanzar un total, poco para no se canse. Empezamos, no, yo no. Bueno, pues... Ya. Madre Y mía. allí no nos dedicábamos nada más que al principio de llegar a comer habas fritas riquísimas, con un aceite que nos costaba el litro 2 pesetas y con los platos de aquellos de aluminio, allí que nos hacíamos y comíamos habas. Después de eso estuvimos allí 3 meses, los 3 meses nos volvieron a coger y nos mandaron a Pegano a Tárrega. Sí. Y ahí Pegano a Tárrega no había nada más que ya a 2 kilómetros estaba el canal de Urgel. Había unos melocotones gordos pegando al canal. Hacían un árbol así, caían 3 o 4 melocotones aquellos y ya cenaba uno. Y allí ya, antes de llegar a eso, nos hicieron emplazamientos, sitios donde iban a poner baterías para cuando llegaran los nacionales a abrir el canal y nos dijeron, ala, tira para adelante y a su sola. ¿Y dónde te cambiaste? En Puigcerdá. En Puigcerdá te cambiaste de bando. La guerra civil propició una división entre hermanos, entre familias, y a la gente le pilló donde le pilló. La gente es que le pilló donde le pilló. ¿Dónde le pilló? Depende de dónde te ¿Dónde le pilló? ¿Cómo le pilló? De otro, pero, o sea, es que no, claro. Allí no se hablaba nada, de política. De la gente de soldados no se hablaba nada. Claro. Nada. Pero había miedo, ¿verdad? Mucho miedo. Bueno, había, pero no se hablaban. Claro. O sea, nos hablábamos como amigos, como eso, pero no se hablaba de nada, ¿no? De política y eso, no, allí no. De la quinta al 27, yo era del 39, de la quinta al 27 había muchos catalanes. Entre ellos hablaban catalán, pero en cuanto llegábamos un castellano, dejaban de hablar el castellano, el catalán, y hablábamos todos el castellano. Muy bien. Eso está muy bien, así se entendían todos. Así nos entendíamos bien. Eso siempre lo ha dicho mi padre. Claro. Bueno, pues llegamos a Puigcerdá Allí había un sitio que decían Franco o Valencia. Dejen ustedes el armamento en un sitio determinado. Y lo demás, el que quiera ir a un lado o el que quiera ir a otro. Y había 9 en el grupo. Llegamos, empezamos a hablar, el más pequeño de los 9 era yo. De los 9, 8, sin saberlo, nos dijeron que iban con Franco. Nos conocíamos de vista, pero claro. No se hablaba, ¿eh? Había que ser pillo y listo por aquel Nada. entonces. Total que efectivamente, vámonos. Y efectivamente. Yendo ya, desde donde estaba, te decían ya las fuerzas que venían. Franco, Valencia, los que decían Franco cogían paso a un lado, pom. Claro. Y con los 8 nos fuimos andando. Dirección a la Torre de Carol, una estación divina. Para nosotros la guerra, donde estábamos haciendo fortificaciones a 40 y 50 kilómetros de frente, para nosotros no existía la guerra, nada más que la aviación que la veíamos volar y de vez en cuando los tiroteos, pero para nosotros donde estábamos, en el grupo que estábamos nosotros, no había guerra. ¿Y el día en el 39, cuando finalizó la guerra civil, usted cómo se enteró? En el 39, cuando eso de Franco o Valencia, cogimos paso y nos fuimos a la estación de Tour de Carol. Y allí te agarraban en un tren, y cada tren iban 1000 individuos, y en un tren de esos cogimos los 8 que éramos justos o 9, y nos fuimos a Irún. Nos llevaron a Irún. Al llegar a Irún, la inmediata, cogieron a Pasajes. Y en Pasajes, en un barco carbonero, nos mandaron, dando la vuelta a Portugal, a Rota.
Y ahí nos coge la terminación de la guerra. Llegamos, desembarcamos en Cádiz, y en Cádiz sí. En Cádiz fue la primera cosa que nosotros vimos que había habido bien de tomates. Cuando, si éramos 200 de 3, había una buena mujer o mala mujer, que Dios la tenga en gloria, si es que... Y nos puso de rojos. Sale un muchacho joven de la formación y llega y dice a un teniente que había... Sí, así fue la cosa. A don Emilio y a sus compañeros los tacharon de rojos después de un largo viaje y encuentro con el fin de la guerra. Fue una señora de la época la que los increpó, haciendo que más de uno se revolviera y se creara una situación de tensión y nerviosismo. Ni muchos estaban conformes con la apreciación, ni era el momento de decir nada a nadie, no fuera que algún que otro alto cargo estuviera por allí y se liara la cosa así. No estaban las cosas para hacer tonterías. Historias de la guerra. A todo esto, nada más terminar la guerra, mi padre, que se conocía a Puerto Real, decía nada más que estoy bien, escribo, no decía más. Claro. Y con estas cosas, a los 8 o 10 días de estar allí, nos dijeron, salga usted arreando. Pero, daba la casualidad, llegó un teniente coronel. Mi padre ni dijo, pero se enteró y dijo, así que tiene usted un hijo en el campo de esto, aquí en el campo, sí. Y verá usted qué pronto viene. Este era el ayudante de Muñoz Grandes. Investigando un poco, vemos que Agustín Muñoz Grandes fue un militar y político español conocido por haber tenido un papel relevante durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. El teniente general Muñoz Grandes era el que vivía, era el que mandaba las fuerzas que tenían en los Pirineos. Era el secretario particular y el oficial. Cuando llegó y dijo a mi padre, bueno, Juanito, ¿por qué no mete usted, tenía usted un hijo en estas condiciones? Claro. Ya ve usted que pronto viene. Y en cuanto llegó el otro, llegó y le dijo, oiga usted, soy fulano. Dijo, soy muy grande, consulte usted el caso. Y quiero que le den usted el pasaporte y que salga rápidamente para su sitio. Para su sitio. Dice, pero le voy a decir una cosa, la primera expedición que haya, estás tú en los primeros. Muy bien. No supe más, y efectivamente, de los primeros que yo salí. Intento preguntar a don Emilio en varias ocasiones por la actualidad que vive hoy día. Pero él nos remonta nuevamente a la guerra civil, eso sí, ya al final de la guerra, pero recordando tibiamente lo que sucedió a principios de la misma mediante uno de los episodios más duros de la contienda. Me volvieron a coger y le dijeron, preséntese usted en la caja de reclutas de Cuenca. Fíjese. Y la caja de reclutas de Cuenca, catapumba. Allí no había más narices. De ahí, de la caja de reclutas de Cuenca, nos mandaron a Badajoz. Y de Badajoz estuvimos 2 días y allí es donde me enteré yo lo que había pasado en Badajoz. La famosa matanza de Badajoz, ¿no? Efectivamente, la masacre o la matanza de Badajoz se produjo durante la Guerra Civil Española, como bien indicaba Emilio. Fue una gran represión ejercida por el ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la Segunda República Española. Es uno de los sucesos más controvertidos de la guerra. El número de víctimas, según qué tipo de historiadores, asciende a 4.000 personas, otros dicen que 1.800 o 1.800. El caso es que es un pasaje de la historia muy duro, a la par que oscuro. El puente de Badajoz, que se cargaron a media legión. Allí no había que preguntar. Que nosotros 2 días, y a los 2 días nos mandaron a Rota. Y ahí, estando allí, dirección Marruecos. Algeciras, Tetuán y Tetuán, Larachi. Y en Larachi, pues éramos 120 o 130 nada más. A los 2 días de estar allí, llegó un teniente, hecho teniente, que se veían, había 2 clases de jefes.
de los antiguos y los nuevos. Antiguo me refiero que era el teniente... Los que eran de carrera, de carrera o no de carrera. Y los que habían... Llegó un teniente de carrera y nos llamó a 4. Les voy a decir a ustedes que yo quiero saber la letra de ustedes y voy a empezar a dictar muy tranquilo y quiero ver la letra de ustedes. Y luego después, poco a poco, pues, a los que estaban medianamente formados, claro, porque allí había un analfabetismo total, era esa época en nuestro país. Sí, pero total, que llegó, pim, empezó y... Claro, le sirvieron a usted mucho entonces los estudios. Y total, que claro, entonces llegó a los 2 días, todo eso llegó a los 2 días que tapumba. Pasó esta mayoría. Claro. Y pasé a mayoría. Y pasamos 4. De 6 pasamos 4. Oh, muy bien. Al año y pico de estar allí estuvimos 2 días concentrados, pero sin nada, vosotros no había nada que hacer. Claro. Y como yo digo, al año y pico, de las 8 de la mañana, pase usted al almacén de la ropa. Y en el almacén de la ropa, estando en la oficina, sí. Me enteré después. ¿De qué te enteraste, papá, después? ¿De qué? Lo que era el SIN. El SIN. El SIN. Servicio de Investigación Militar. Servicio de Investigación Militar. Fue el nombre de la Agencia de Inteligencia y del Servicio de Seguridad de la Segunda República Española durante la Guerra Civil. Pero entonces, como allí no hablábamos en la oficina, no se hablaba de nada de eso, ¿no? Yo no sé qué investigaban. Allí no se investigaba nada. Nosotros no investigábamos ni tampoco nada. Estando allí hace mucho tiempo, ya recuerdo y había un soldado que estaba de asistente de un teniente coronel de caballo, y nos ponía de rojos. Pero bueno, yo no hacía nada más que, pero es que en zona nacional había nada más que nacionales, en zonas rojas no había nada más que rojos. No, había de todo, claro. Pero buen día, llegó y me dijo, te voy a decir una verdad. Dice, esta noche voy a empezar ya la función. El que está hablando, dice, es el más rojo que hay en este mundo. Yo me quedé, digo, ¡ay! Ya sé dónde estás. ¿Por qué? Digo, pues porque pasó esto. Yo di 4 o 5 nombres y entre ellos estaba el tuyo. Y dice, pues haz favor de callar. Y que era el Servicio de Investigación Militar. Y allí estábamos todos ellos, eran nacionales, aunque habían estado en una parte nacional, no había nada, también había muchos rojos sirviendo en el ejército. Quieras o no, todo el mundo se tenía que investigar allí un poco. Y total, ese tipo de servicio. Que entonces ¿verdad? Me enteré yo que era el Servicio Militar. Claro, y me dijo, calla. Y prácticamente con esto, con el descubrimiento del SIM de don Emilio, conseguimos que nuestro gran hombre diera un salto a la actualidad. No te creas que fue fácil, ¿eh? Lógicamente, quería contarnos muchas más cosas, lo bien, lo mal que lo pasó, pero conseguimos detenernos en la actualidad y que nos contase cómo ve el panorama que nos rodea. Mucha atención. Dando un salto a la actualidad, yo lo que quiero saber, lo que opina usted de lo que ve en las calles, de cómo está la gente, a lo que usted vivió hace muchos años con respecto a lo que vive ahora. Pues como la noche a la mañana. ¿Pero para mejor o para peor? Yo, para peor operación. Nosotros estábamos, aunque no estábamos más educados, estábamos sin ninguna cosa sin malicia, ninguna. Aunque sean socialistas, o sean comunistas, o sean lo que sean, no son ni socialistas, ni comunistas, ni nada. No es nada más que el robo y el pillaje. Eso para mí. Eso es lo que usted percibe de la sociedad de hoy día, sí, en el mundo el político. El robo y el pillaje, ya ver. Ahora, vamos, es que ahora te encuentras cada señor de estos que queríamos que era el señor, la operación de esta de Valladolid, el féretro de Valladolid, vamos, que... sí, es otra noticia que ha salido. Es que, ojo, Eso es lo que más le enfada, ¿verdad? Bueno, yo veo la sociedad completamente diferente a mi edad. Muy bien. A lo que yo viví. Allí había más, ¿cómo diría yo? No más sé, concordia, más sociabilidad, más amistad entre las personas. Sí.
Y aquí no puede uno hablar de ninguna manera porque cuando crees una cosa te encuentras con otra. No, si antes lo ha definido usted perfectamente, pero lo que convendrá conmigo, aparte de cómo usted ve la sociedad, es los avances tecnológicos y científicos. Eso, Bueno, eso ya es el no va más. ¿verdad? Eso es Y no si va yo le más. digo a usted, yo le hablo a usted del Yo teléfono, no por recuerdo, ejemplo. yo no Dígame, recuerdo dígame. más que haber oído un teléfono y luego después ahora ya tiene usted hasta la televisión. Claro, bueno, eso era un lujo, claro. Pero hoy día, si yo le hablo a usted del teléfono móvil y de Internet, ¿qué me dice usted al respecto? Pues ya Internet no lo conozco. ¿No conoce Sí, usted tú, o sí, tú no verdad? conoces internet, papá, pero cuando yo te he dicho, he hablado con Ana y me ha dicho, dice, y tal, no sé qué, digo, papá, ha sido por el teléfono, tú sabes perfectamente. Pero bueno, es un teléfono sin hilos. Claro, sin hilos, ¿verdad? Y además que te escribes, papá, que es diferente y lo recibe la otra persona. ¿Y qué le parece ese avance? Hombre, es tremendo. Bueno, pues nada. Madre mía, No va más. claro. Bueno, Pero eso cuando ve a su hija, pues a lo mejor mirando algo en el teléfono, a lo mejor es que está mirando internet. bueno, ya, pero yo papá, no. cuando Y yo no te se, hablo- no se le ocurre qué puede ser por eso de internet. internet, ¿no? ¿Qué Y puede ahora ser ese ya, internet? ahora ya, bueno, ya me lo figuraba que es un teléfono sin hilos Sí. y que ya viene la fotografía y viene todo ello, ya no. Pero vamos, que yo recuerdo la cosa de, La gente era La más, gente papá, se era- ayudaba más entre ellos. Más afable, ¿no? sí. Y ahora, a lo mejor, la gente más egoísta o la gente más callada también, es verdad. Que la gente vaya más a Pero lo suyo. cuando no te puedes hablar en ese sentido, ni de una parte ni de la otra, porque cuando crees que son de una manera, salen de otra. Y no hay más que ver, oír y callar. Claro. Yo por mi parte. Me interesa un poco esa sensación vital que usted tiene cuando ya ha recorrido tanto mundo, cuando ha vivido tantas cosas, cuando uno ya dice que ya tiene un siglo de vida. ¿El balance que ha hecho usted de todo es positivo? ¿Es negativo? Hombre, es mucho más positivo este que aquel. Que aquel era otra cosa diferente. Este ya cambia la decoración. Papá, Este ya- papá, Hay que cambiar la decoración. Papá, con respeto. Me voy a 50 años o 60 años antes que ahora. Claro, Porque claro. 50 años antes o 60 era otra manera de vivir a esta. Y le gusta más la de antaño que la de hoy día. No sé, sí, lo mismo daba una cosa que otra, en fin. En un pueblo se conocía todo el mundo. Y lo que no se comprendía, como decía tu madre, yo no comprendo cómo en Carrascosa del Campo, cómo vive la gente ahora, y que no haya nada más que tanto socialista como hay, decía tu madre. Decía, como la gente vive ahora, y cómo vive antes ahora, y cómo vive, por lo que sea. Dos o tres cuestiones dentro del terreno emocional, dentro de lo que es su propia vida, ¿no? Porque en la vida también hay momentos malos. Y yo quería saber cómo se superan los momentos malos para seguir adelante. Bueno, y llegar hasta donde está usted. depende también eso, cómo se criara uno. Eso lo estoy viendo yo, cómo se criaba uno de una manera o que de otra. Es decir, que si se cría una persona fuerte mentalmente, luego en un futuro... Yo me acuerdo perfectamente, Sí, ya éramos todos mayores, que eso debía parar. Y resulta que llegaba la hora de cenar y que éramos 5 mayores ya, bueno, aunque éramos 8, pero 5 mayores, 4 mayores, sí. y que los 4 mayores que tenían que cenar y que nos falta uno. Y llegó mi padre y dijo, aquí no se cena mientras no aparezca el otro. Eso se llama disciplina. Tú, por este barrio, tú por este otro, tú por este otro, a buscar a tu hermano. Y efectivamente. Y todo el mundo lo había visto hasta las 7 de la tarde ese día. Pero a partir de esa hora no había visto. O sea que las dificultades se superan si uno de base también tiene disciplina. No, no era disciplina, era la cosa esa de estar bajo la potestad del padre. Bueno, claro, bajo unas Papá, directrices. Y recuerdo que mi madre llegó y dijo, a ver, este chico, efectivamente, Bueno. el que faltaba estaba durmiendo tranquilamente en la casa. Pero hasta que no apareció, dijo dónde estaba, no se empezó a...
En general usted ha tenido una vida plena y buena, en general. Sí, yo sí. Ha estado usted a gusto Sí. con lo vivido. Yo sí. Papá, Vale, ¿qué grandes reveses has tenido tú en tu vida? Pues Se ven las mira, cosas de otra manera. el abuelo murió el año 36. No, es tu abuelo, tu padre, digo. Bueno, ya era mayor. No era yo- mayor. ya, O sea, es que ya tendría 70 años. Pero me quedo con eso, porque me Ya quedo, no, me yo quedo no. con lo que me está usted diciendo. En general No. no ha habido unos reveses grandes en su vida, tiene una vida plena. O sea, Pero- el revés. El cuando revés, murió mi no. madre y después cuando murió Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. En general, y salvando los escollos tan grandes que pudo tener en tiempos de guerra y posguerra, no le ha ido mal al bueno de Emilio, ya que, como bien dice, y te lo anticipo, todo fue suerte y, por otra parte, su lema de vida, evidentemente muy condicionado por la época que le tocó vivir. El lema de vida era el siguiente. Ver, oír y callar. Ahora que estamos hablando de lo emocional, un poco también de lo místico, dígame, así entre nosotros, ¿qué nos espera? ¿Nos espera algo ahí arriba o no? Ya sabe usted a quién estoy hablando, de Dios. Yo sospecho que sí, porque ha habido ciertos casos que efectivamente yo lo he comprobado, porque fue efectivamente. Yo tuve año y pico de novios. Sí. Y en el año y pico de novios, ella no tenía nada más que ella, aunque mandara en ella, mandaba más la tía y el tío, más que su madre y más que su padre. Ni la madre se metía, ni el padre tampoco. ¿Cómo vincula eso con lo que le preguntaba de Pero la asistencia de... cuanto de la Dios? cosa esa, que es donde voy a parar. Total, llegó una vecina en junio, allí, de pastora, y fue a vivir allí al barrio. Y le dije, no, ¿tú no te has dado cuenta que si ha venido alguno acompañando a esta muchacha? Y yo, pero es decir, este chico no ha tenido nunca novia en Saelices. Llega la fiesta mía, que es en septiembre. Y el mismo día de terminar la fiesta, Sí. y a la salida de misa mayor estaba codo a codo con la vecina, con esta vecina. Sí, sí. Y le dije, digo, te voy a pedir un favor. Y digo, sí, pero con esta condición, dice, no te preocupes. Y efectivamente, te voy a dar una carta. No te preocupes. Y efectivamente, llegó, y es donde voy a parar. Y está con esta carta, sin abrir, llegó a su madre y le dijo, madre, desde este momento... ¿Qué se lo dio? ¿La carta a mamá y mamá se la dio a la abuela? La carta se la dio a esta. ¿A quién? novia. ¿A quién es esta, papá? A la novia, A mamá. a mamá. Y con esta carta, ¿Y sin mamá abrir, qué se la dio? ¿A la abuela? sin abrir ni nada, sin abrir, llegó a su madre y dijo, madre, desde este momento su hija mayor tiene un novio. Es lo que yo Como allí no sabía nadie nada de nada, dijo, pero bueno, ¿Y qué tiene que ver esto, Dios? te parece poco eso en esos momentos de llegar y decir, hablar de momento que fue casualidad, porque es que son casualidades en este mundo. Pero claro, que esas casualidades a usted le hacen pensar que hay algún ser superior que nos espera, ¿no? ¿Usted cree que sí? Y ya digo, en cuanto llegó la madre dijo, pues mira, Muy bien. es tu gusto, se acabó, Pues- tira para adelante. Una carta de amor y compromiso que fue de mano en mano para dar a conocer su noviazgo, sin él buscarlo premeditadamente y sobre todo, pues bueno, sin urdir un plan para conseguir a su amada. Eso, para Emilio, es obra divina y no humana. Genio y figura, ¿eh? Cuénteme usted, para terminar, el secreto para vivir tantos años. Es decir, simplemente suerte, una cuestión física, una cuestión de haberse cuidado. Suerte. Usted, suerte. Suerte y no meterse uno con nadie, hablar normalmente, ni en pos ni en contra, ni en pos ni en contra. Y yo, la vida mía es normal y corriente, Has fumado como un carretero porque cuando era yo pequeña fumabas Bueno, como yo he un fumado carretero. No me diga usted, Yo- ¿ha fumado usted mucho? La noche he fumado mucho. El Larache y cuando nació Ana, que Madre Ya, mía. pero cuando ya Fíjese. dejé de fumar, porque
empecé con una cosa de tripas y me dije, Estómago, deje de fumar. o dejas de Estómago. fumar o te mueres. Dejes de fumar y dejé de fumar. Y entonces Muy ya, bien. ni más ni menos. Ya ¿Cuánto no- fumabas, papá? ¿Un paquete o 2 diarios? Estando en la Arache no fumábamos, claro. No, olvídate del Arache. No, pues- Cuando nació Ana. Cuando nació, pues a lo mejor era porque cogía paso y se destrozaba el cigarro. Claro. Un paquete, pero tampoco, pero No, se porque fumaba, se No, fumaba. En fin, pero que no Fumabas era... petén, que Fíjese. Fumaba, no era, Sí, ¿no? no era tanto, no. Bueno. Pero me refiero que no valía tanto la cosa. Claro. Ahora, ¿No ha probado ¿De usted el qué? alcohol? Me dicen que el alcohol no ha sido Yo usted no. bebedor. no. no he día? bebido nada más Sí. que un día muy pequeño. Bueno, un día. Fíjese, un día o dos. Se le puede permitir. No, un día muy pequeño, que como sería la cosa que estaban en casa Sí. los abuelos. Y un buen día, un domingo, los 5 o 6 amigos cogimos paso y en el sitio que tenían el vino de trasegar allí, eso, pues empezamos a coger vino tinto, Ajá. agarramos una tea. Sí, ¿verdad? Que cuando llegó, La última. todos ellos Ahora. llegó y cogimos paso, nos fuimos donde estaban las mulas. Sí. Y allí había un mozo que todas las noches allí estaba, se acostumbró, vamos, dormía allí. Sí. Y cuando llegó a charlar, pues se encontró con 5. Claro. Pero uno, y estos, total, que habíamos agarrado una tea sin darnos cuenta. Claro. No he tenido nunca cuestión de falta de 2 duros, tampoco. Eso es importante también. No es poco. Porque claro, es que porque la vida es que te enseña muchas cosas. ¿Qué nos enseña la vida? Siendo novio de tu madre, llegó tu madre y me dijo, en mi casa van a vender el ganado. Son 150 ovejas. En fin. Y como era mucho dinero, llegó papá y se fue al banco. Y en el banco llegó y dijo, no disponga usted todos los cuartos que hay en el banco, disponga usted de ellos. No se preocupe usted. No. Cuando yo compré la casa, en 2.145.000 pesetas, Fíjese. de pesetas, Sí, 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 sí. y entregué 40.000 pesetas a cuenta y durante 10 días para reponer los 2 millones. Fíjese, claro. Y entonces era dinero, ¿eh? Nada comparado con hoy día. Y tu claro. madre no hacía nada más que unir. Has perdido 40.000 pesetas. Pues no, muchacha. mire usted cómo no, fue buena inversión. Papá, pero has llegado a los 100 años. Total, que yo llegué al director del banco y dije, mi situación es esta. Este dinero tengo, me falta este otro. Tenga usted un cheque de 2.100.000 menos pico mil. 40.000. Y ahí está. Y eso es lo que me costó la casa. A día de hoy, ya con su siglo de vida, ¿qué le pide usted a la vida? Yo pedir la vida un año más. Un año más. Como cuando esto llega, un año más. Como esta gente dice, ¿qué le pide a usted? Hay quien pide lotería. Claro, por eso. Yo pues dice, cuando llega ahora, ¿qué le pide a usted? Un año más. Y cuando se ese año más, sobre usted, llega ese otro año más. Estando bien, un año más. ¿Qué le pide usted a la vida? Un año más. Nada más. Pienso en muchas cosas, pienso en los niños. Y lo que digo, Dios mío, mi vida y mi corazón. Si nosotros, desde jóvenes, hemos vivido una manera, a ver ahora cómo vive de otra. Otra. Es que hay que ver la diferencia que hay Claro. de vida de entonces De antaño a ahora, ¿verdad? ahora. Yo me refiero que la cosa de la vida ha cambiado como es el día. Sí, sí, sí. Eso lo ha dejado usted muy claro. Y Eso ya lo eso, hemos ca- eso ya lo eso lo tengo como titular. Después de bastantes minutos de charla, uno ya tenía cierto apuro, cierto reparo en seguir aprovechando los minutos que te brindaba Emilio, pero ya te cuento, era muy, muy, muy difícil seguir adelante viendo cómo te estabas, entre comillas, aprovechando de la buena fe y la buena voluntad de este señor. Que no me molesta, tú sigue preguntando. Pero teníamos que dejarlo en algún momento. Era normal. Su hija y yo nos mirábamos y decíamos, ya está bien, ¿no?
era mejor terminar nuestro encuentro y decir adiós a Emilio. Don Emilio, pues muchísimas gracias, como le digo, por recibirme en su casa, por su hospitalidad y por esas cosas que me ha encantado que sabe... venga cuando quiera. Lo mismo, Sí, y sabe usted es igual, dónde... es que decimos la vida. Emilio, como todo esto que estamos hablando, bueno, eso lo va a ver antes su hija y tal, y se va a poner en esa cosa tan extraña que hemos hablado antes de Internet, que ya le explicará a su hija un poco en qué consiste. No, Pero el caso... yo me refiero... Pero que- sabe usted, le digo, sabe usted, para definirlo de alguna manera, como cuando se escucha la radio, pues lo va a poder escuchar mucha gente, lo que estamos hablando. Y usted va a dar mucho ejemplo, y muchas personas van a saber lo que es vivir tantos años, muchas personas van a saber anécdotas, y diga usted, pues eso, un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues Simple. un saludo, pues que sigamos viviendo mucha bien, que sigamos como hasta aquí.